Capítulo 9. El día en que el mundo voló en pedazos. Sabía que la estaban siguiendo. Llevaba un buen rato pensando que debía de ser su imaginación, su miedo real de haber hecho enemigos muy poderosos allá abajo en Gauntlet Grim, enemigos que no permitirían que escapara tan fácilmente a su ira. Pero, ¿cómo la habían encontrado? ¿No deberían haber conjeturando que había muerto en la antigua ciudad de Nana? Era de suponer que Silora daba por hecho que los Amada y que había dejado atrás habían muerto. Pero entonces, Dahlia se llevó la mano al pecho y tocó el broche que todavía llevaba, el que le confería algo de poder sobre los no muertos y la ataba a Svastam. Horrorizada, se lo arrancó de la blusa y lo arrojó a la primera alcantarilla que encontró. Después siguió una ruta en zigzag por la ciudad, metiéndose por todos los callejones que encontraba. En un momento dado se subió a un tejado, y después salió corriendo todo lo deprisa que pudo. Aún así, cuando empezó a acusar el cansancio y aminoró el paso, notó que la habían seguido. Dahlia doblaba esquina en el siguiente callejón, decidida a volver por el otro lado para poder echarles un vistazo a sus perseguidores. En el fondo había una valla de madera, pero era fácil de escalar. Cuando le faltaba poco para llegar, aceleró el paso para saltar, pero se detuvo bruscamente al ver que dos hombres fornidos, dos tiflín, salieron de detrás de un montón de cajas para cerrarle el paso. «Hermana Dahlia», dijo uno de ellos, «¿por qué corres?». La elfa miró hacia atrás, sin que la sorprendiera ver a tres más de aquellos corpulentos semidemonios acercándose a ella por el callejón. Todos llevaban la vestimenta típica de los habitantes de Luskan, pero ella conocía su verdadera identidad, cosa que vio confirmada cuando la llamaron hermana. Silora había sido rápida en empezar a perseguirla. Dahlia se irguió, cambiando su expresión preocupada por una divertida. Así era ella. Cuando no se le presentaba ocasión de huir, todavía le quedaba el placer de la batalla. Abrió su bastón de golpe y lo sostuvo horizontalmente, dejando caer los dos extremos de 60 centímetros. ¿Alguno me va a desafiar directamente, o debo mataros a todos a la vez?, preguntó, comenzando a hacer girar lentamente los extremos. Ninguna Amada y fue hacia ella, ni adoptó una postura defensiva, ni sacó un arma, y eso puso nerviosa a la elfa. ¿Qué era lo que sabían? ¿Piensas seguir adelante? Preguntó una voz de mujer frente a ella, mientras estaba mirando por encima de su hombro a los tres Amada que tenía detrás. Se volvió para ver a Silora de pie entre los dos tiflín, con un aspecto magnífico, como siempre, con un vestido rojo escotado y el cuello alto y rígido que marcaba su cabeza sin pelo. ¿Convertirías tu fracaso en traición? Pensaba que tenías más cabeza. Dahlia se tomó su tiempo para asimilar aquellas palabras, sin saber muy bien cómo responder. Cuando llegó su momento de gloria, Dahlia fracaso se explicó Silora, ¿de veras crees que a nosotros, que servimos fielmente a Svastam, nos sorprendió que nuestra descarada hermana pequeña no fuera capaz de ejecutar el inicio del anillo de pavor? ¿Crees que nosotros, que yo hubiera esperado algo mejor de ti? Por eso intervine, para asegurarme de que Svastam no quedara decepcionado. Después de todo, hiciste un excelente trabajo localizando al primordial, aunque después, trataste de matarme, la interrumpió Dahlia. Silora se encogió de hombros. No podía confiar en que vinieras con nosotros contando con tan poderosos aliados, ese enano y su patrón Drow. No me dejaste elección, e incluso intentaste detener lo que debía de hacerse. Y ahora has venido a matarme, dijo Dahlia, más como una afirmación que como una pregunta, y sus hermosos ojos azules emitieron un destello de excitación. ¿Te esconderás detrás de tus fanáticos servidores nuevamente, o te unirás a la batalla esta vez? Si por mí fuera, ya estarías muerta, respondió Silora, y le arrojó algo a los pies. La guerrera elfa se agachó, preparándose por si era una bola de fuego o algún artefacto similar que fuera a estallar, pero al ver que no ocurría nada le echó un buen vistazo al objeto que le había arrojado Silora y reconoció el broche que acababa de tirar. Nuestro señor todavía ve potencial en ti, le explicó Silora. Me ha pedido que te acoja bajo mi protección, como mi sirviente. Jamás. Silora levantó un dedo. Tienes la oportunidad de salir viva de esta, Dahlia, y volver a servir en las filas del señor Lich. Quizá incluso puedas redimirte ante sus ojos, e incluso ante los míos. ¿Es eso, o la muerte? ¿Perderías la vida tan fácilmente? Dahlia meditó la oferta durante unos instantes. Sabía que Silora le haría la vida imposible, por supuesto, pero al menos así tendría una oportunidad. Vamos, la instó Silora. Piénsatelo. Hay en marcha una acalorada batalla en el sur, y nada menos que contra los netherilianos. Te gustará matar a algunos Sadobar, ¿verdad que sí?
Dalia sintió que su resistencia la abandonaba tan completamente que se preguntó si Silora le habría lanzado algún encantamiento. Sin embargo, la preocupación le duró poco, ya que conocía el motivo de la desaparición de su determinación. ¿Acaso había algo en el mundo que Dalia odiase más que a los netirianos? Miró a Silora con desconfianza. Querida, si te quisiera muerta, ya lo estarías, respondió Silora a aquella expresión suspicaz. Podría haber llenado este callejón de magia mortífera, o de asesinos Asmadai. Le tendió la mano. Nuestro camino nos conduce al sur, a luchar contra los netirianos. Estarás entre mis lugartenientes, y mientras luches bien, no te molestaré demasiado. ¿Debo confiar en Silora Salm? No mucho. Pero Silvas Fastam, y él tiene sus esperanzas depositadas en ti. Cuando la bestia llegue, reclamaré el mérito de la catástrofe, como debe ser. Tu papel será considerado secundario, el de un agente recabando información y fracasando en el momento crítico. Pero aún eres joven, y te redimirás con cada bestia netheriliana que sacrifiques. Dalia detuvo el bastón y volvió a unir los extremos. Se inclinó para coger el broche, y lo sostuvo durante unos segundos antes de volvérselo a poner. Al otro lado de la valla de madera, Barrabus el Gris escuchaba cada palabra. No obstante la evidente gravedad de lo que se estaba hablando, lo preocuparon especialmente las referencias a un drow y un enano que de algún modo estaban vinculados a la guerrera elfa, Dalia. No había averiguado demasiado durante su breve estancia en Luskan, a pesar de que había viajado a las catacumbas y había hablado con la filacteria que contenía el espíritu de Arklengreet. Todavía no era capaz de juntar todas las piezas, pero creía que tenía suficiente como para satisfacer al desgraciado de Alegni. Partió poco después, cabalgando a toda velocidad hacia el sur sobre un corcel de pesadilla que no se cansaba y observando, a cada zancada, la columna de fuego que se elevaba en el cielo despejado de finales de verano en dirección sureste. Al mismo tiempo que Barrabus, pero a muchos kilómetros de distancia, Drift Durden también viajaba sobre una montura mágica y observaba esa misma columna de humo. Había dejado a Bruenor en su último alojamiento, un pueblecito en el que habían intercambiado trabajo por comida y refugio, la primera tarde que había visto ya columna de humo. Las grandes zancadas de Andar lo llevaban con rapidez, ya que el unicornio atravesaba con la misma facilidad bosques y colinas. Drift dejó que las campanillas de la armadura del unicornio cantaran durante el camino, alegrándose de tener una distracción. Había sido un verano difícil y frustrante para el drow y su amigo enano. Habían ido de decepción en decepción, llegando siempre a un punto muerto, y eso había empezado a hacer mella en Bruenor. Drift se daba cuenta de que el antiguo rey echaba de menos a su tosco amigo Puent, aunque, por supuesto, Bruenor jamás lo admitiría. También Drift se sentía inquieto, pero hacía bien en ocultárselo al enano. ¿Cuántos años podría pasarse explorando agujeros en busca de alguna señal que los condujera a un antiguo reino enano? Sentía el mismo afecto por Bruenor que por el resto de los amigos que había tenido, pero habían estado solos los dos durante mucho tiempo. Su separación hacía 2 días había sido de mutuo acuerdo. El drow presionó a Andar para que fuera más deprisa y, cuando por fin encontró una ruta comercial, no se quedó en los márgenes, como exigía la prudencia en aquellos tiempos de pillaje en los salvajes riscos. No se atrevió a pensar en ello abiertamente, ni a admitirlo ante sí mismo, pero Drift Durden hubiera dado casi cualquier cosa en ese momento por un enfrentamiento con unos cuantos bandidos, o incluso un grupo de tamaño considerable. Hacía mucho que sus cimitarras permanecían envainadas, y Taolmaril, el buscacorazones, llevaba demasiado tiempo quieto a su espalda. Cabalgó en dirección al humo, esperando que señalara algún tipo de problema, alguna batalla que estuviera por empezar o que ya hubiera empezado. Mientras quedaran enemigos con los que mereciera la pena luchar, siguió hacia el sur por otro camino, sin ir en línea recta hacia la columna de humo. Conocía bastante bien el terreno, y se dio cuenta de que el humo procedía del monte Otenou, una de las pocas elevaciones de los riscos lo bastante alta como para que se la pudiera llamar montaña. Tenía 2 picos, uno más bajo, que apuntaba al norte, y otro más alto, que apuntaba al sur-sudeste, ambos de piedra desnuda por culpa de algún incendio ocurrido hacía mucho tiempo, que había arrasado todos los árboles permitiendo que la erosión se llevase la mayor parte de la tierra fértil. Drift sabía que la mejor ruta para aproximarse a la montaña de 2 picos era por el sudeste, donde podría echarle un buen vistazo a la zona antes de internarse en ella. Después de rodearla, viró, desviándose aún más y dirigiéndose hacia el sudeste, donde había otra colina bastante alta desde la que podría contemplar una perspectiva más ventajosa. Parecía como si el humo saliera de lo alto del pico más bajo, el que daba al norte.
Drift despidió a andar a los pies de la escarpada colina boscosa. La escaló con el arco en la mano, yendo de árbol en árbol para estar preparado antes de tener que seguir subiendo. Por fin, llegó a la cima y pensó en trepar a un árbol, pero le pareció mejor opción subirse a un peñasco que estaba en la cara oeste de la colina, ya que daba directamente a la montaña de 2 picos. Salió a cielo abierto y se puso una mano sobre los ojos para ver mejor el lejano pico humeante. No vio ningún ejército por la zona ni dragones sobrevolando el cielo azul. ¿Quizá una hoguera de un campamento bárbaro? ¿La forja de un gigante? Ninguna de esas opciones parecía tener sentido. Para mantener encendido un fuego de tal magnitud durante tanto tiempo, la columna de humo era visible desde hacía varios días. Haría falta un bosque entero. Por supuesto, Bruenor había afirmado que debía de ser una forja enana, un fuego enano, un antiguo reino enano, pero siempre hacía esa afirmación ante cualquier señal. Drift continuó escrutando el horizonte durante largo rato, siguiendo la línea lo más cerca posible de la montaña. También se fijó en que, de vez en cuando, una brisa despejaba aquel velo opaco y se veía una especie de brillo rojo que surcaba las rocas. Y entonces, el mundo estalló. Erzgoalegni y Barrabus el Gris, ambos de pie sobre el puente Erzgoalegni de Neverwinter, también se fijaron en la columna de humo, que destacaba, enormemente, sobre el azul del cielo desde el punto en que se encontraban. ¿Un incendio forestal? Aventura Barrabus. No conseguí acercarme demasiado al lugar, y la gente de Puerto Yast no sabe mucho más acerca del asunto que el resto de los habitantes de Neverwinter. ¿No creíste prudente ir a investigar? Lo regañó Alegni. Pensé que mi información acerca de los Tayanos y la catástrofe que estaban planeando era más urgente. ¿Y no se te ha ocurrido pensar que ambos sucesos podrían estar conectados? ¿Hay quizá algún dragón rojo al noreste de aquí que esté esperando a que esa tal Silora lo arme? Mientras hablaba, el comandante neteriliano caminó hacia el punto del puente que más cerca quedaba del lejano espectáculo y se agarró a la barandilla, escrutando el horizonte en dirección norte. Si fuera hasta ahí y no pudiera volver con vos a tiempo, estaríais incluso menos preparado, replicó Barrabus. Alegni no se volvió para mirarlo. Eso te lo garantizo, dijo el tiflín, tras una corta pausa. Ve ahora hasta allí y averigua lo que puedas. Miró por encima de su hombro y vio a Barrabus con expresión ceñuda. No está tan lejos. Es un terreno difícil y está apartado del camino. Hablas como si, comenzó a decir Alegni, pero se calló cuando Barrabus puso cara de sorpresa. Erzgoalegni se dio la vuelta rápidamente hacia la columna de humo, hacia la montaña baja que había saltado por los aires, al parecer, mientras se transformaba de roca sólida a algo maleable, como una nube de cenizas increíblemente densa. Los Amadai que estaban en el bosque de Neverwinter cayeron de rodillas para rezar, de pura alegría, desbordados por la visión de lo que sabían que sería el principio de un gran anillo de pavor. «Los dioses están con nosotros», exclamó Silora cuando la montaña salió volando por los aires, y se fijó en el ángulo de la explosión. Si hubiera apuntado yo, la caída de la montaña parecía apuntar perfectamente a la ciudad de Neverwinter, y de hecho, lo estaba. El monte Otenou no había entrado en erupción, sino que el furioso primordial buscaba a Carnaza con tanta voracidad como Svastam. Silora le pasó un brazo por los hombros a Dalia y la sacudió con familiaridad. «Debemos ponernos a cubierto, deprisa», les ordenó a sus servidores, que ya estaban preparados. «La bestia, nuestra bestia, ha rugido». Los Amadai iban de un lado a otro alrededor de Dalia, recogiendo sus pertenencias y corriendo hacia la cueva que habían elegido como refugio. Darkrai y Valindra ya estaban ahí, protegiéndose de la ardiente luz del sol. Dalia no se movió, se siendo incapaz, paralizado por el miedo ante el espectáculo del primordial liberado y del volcán en erupción. ¿Qué era lo que había hecho? Drift observó que el pico más bajo de la montaña, al parecer, se había desprendido sin más y había salido despedido por los aires. Se acordó de un cálido día de verano, hacía mucho tiempo, en una playa a las afueras de aguas profundas. Él y Catibri habían estado sirviendo con Deudermont a bordo del Duende del Mar y habían atracado en el puerto para aprovisionarse y descansar. La pareja había dado un paseo por la orilla para pasar una tarde tranquila. En un momento tan terrorífico como ese, pensó en aquel día tan tranquilo porque había jugado a un juego que consiste en enterrar las piernas de Catibri bajo la arena húmeda de la playa. Mientras observaba cómo la montaña se quebraba, se acordó de Catibri levantando las piernas cubiertas de arena. Las piedras a lo lejos parecían deshacerse como esa misma arena, pero dejaban al descubierto líneas de furiosa lava roja en vez de la suave piel del tobillo de la mujer.
La montaña permaneció silenciosa durante un largo instante, para después expandirse y estarse, retorciéndose y mezclándose con la espesa nube, para formar una extraña silueta, como si fuera el cuello y la cabeza de un pájaro. Solo entonces, Drift se dio cuenta de que el silencio se debía a que la onda expansiva, el devastador muro de sonido, aún no lo había alcanzado. Vio árboles a lo lejos que empezaban a caer en su dirección, alejándose de la montaña. Después, la tierra bajo sus pies dio una sacudida y retumbó, y el ruido de un centenar de dragones rugiendo lo hizo caer a un lado y cubrirse las orejas. Vislumbró una vez más el volcán mientras la roca de la montaña se desplomaba formando una muralla de piedra y ceniza más alta que cualquier árbol, que se expandía rápidamente hacia el océano, enterrando y quemándolo todo a su paso. «Por los dioses», susurró Ergo-Alegni. La montaña salió despedida hacia arriba, se desplomó y comenzó a rodar a una velocidad tremenda, devorándolo todo a su paso. Y la ciudad de Neverwinter estaba justo en su camino. «El fin del mundo», susurró Barrabus el Gris, y esas palabras dichas por aquel hombre, tan fuera de lugar, tan hiperbólicas y a la vez tan inapropiadas, revelaron mucho para ambos. «Me voy», anunció Alegni momentos después. Miró a Barrabus y se encogió de hombros. «Adiós». Y Ergo-Alegni se introdujo en el cerco de sombras y dejó a Barrabus solo en el puente. Solo, pero no durante mucho tiempo, ya que la gente de Neverwinter vio lo que se les venía encima y salió a la calle, corriendo y gritando, llorando y llamando a sus seres queridos. Barrabus vio que la gente se metía en los edificios corriendo, pero con solo una mirada a la avalancha de piedra fundida que se les venía encima tuvo claro que los edificios de adobe de Neverwinter no proporcionaban refugio alguno. ¿Hacia dónde debía correr? ¿Cómo iba a poder escapar? El asesino bajó la vista hacia el agua, como era natural, y pensó durante un instante en saltar y nadar hasta el mar. Pero cuando volvió a mirar hacia el otro lado, vio que tenía la montaña casi encima y que Neldo estaba condenado. Comenzaron a caer enormes piedras fundidas a su alrededor, que salpicaban en el agua y destrozaban edificios. ¿Qué ser podría sobrevivir a eso? Barrabus el Gris se inclinó contra el lateral del puente, pero no salta ni se dejó caer. Se descolgó hasta la parte inferior y se metió dentro de la estructura metálica que lo sostenía. Los gritos de los ciudadanos de Neverwinter aumentaron de volumen y tono, hasta que el rugido de 100 dragones los ahogó a todos. Después, llegaron las explosiones y los crujidos de más edificios al ser destruidos, las salpicaduras de agua y los sonidos siseantes que emitían las piedras calientes al entrar en contacto con el río. Barrabus se protegió lo mejor que pudo, sin siquiera atreverse a mirar mientras la lava pasaba por debajo de él hasta casi tocarlo. Notó el intenso calor, como si estuviese sentado con la cara a pocos centímetros de los fuegos de una fragua de herrero. El puente tembló, y pensó que seguramente se derrumbaría y lo arrojaría a una muerte segura. Siguieron los truenos y el fuego, y caían bolas candentes. Era la destrucción total de una ciudad. Pero entonces se hizo el silencio. Fue tan de repente como la primera oleada de ruido. Era un silencio absoluto. No se oía ni un grito, ni un gemido, ni un lamento. Solo algo de viento, nada más. Después de un buen rato, algo más de una hora, Barrabus el Gris se atrevió a salir a gatas de debajo del puente Ergo-Alegni. Tuvo que cubrirse el rostro con la capa para protegerse de las cenizas candentes que inundaban el aire. Todo era gris y estaba inerte. Neverwinter había muerto. Segunda parte. Los súbditos del rey. Las luchas son cada vez más frecuentes, y eso me complace. El mundo que me rodea se ha vuelto más oscuro, más peligroso y eso me complace. Acabo de pasar por una etapa de mi vida de lo más aventurera y, sin embargo, extrañamente de lo más pacífica, en la que Bruenor y yo hemos trepado por cientos de túneles y nos hemos internado tanto en las profundidades de la Antípoda Oscura como en mi último regreso a Menzoberranzan. Encontramos batallas que librar, por supuesto, la mayor parte con las alimañas gigantes que pueblan lugares como ese, también algunas escaramuzas con goblins y orcos, 3 trolls por aquí, un clan de ogros por ahí. Sin embargo, jamás hubo una batalla continuada en la que poner a prueba de verdad mis cimitarras y, de hecho, el día más peligroso que he vivido desde que partimos de Mithril Hall hace tantos años, fue cuando un terremoto amenazó con enterrarnos vivos en los túneles. Pero me doy cuenta de que ese ya no es el caso, y me complace. Desde aquel día del cataclismo, hace una década, cuando el volcán rugió y dibujó una línea de devastación que iba desde la montaña hasta el mar, enterrando a Neverwinter a su paso, el ambiente de la región ha cambiado. Es casi como si ese suceso hubiera supuesto una llamada al conflicto,
Un toque de rebato para seres siniestros. En cierto modo fue lo que hizo. La pérdida de Neverwinter, en esencia, separó al norte de las regiones más civilizadas de la Costa de la Espada, donde Aguas Profundas se ha convertido en la vanguardia contra las tierras salvajes. Los comerciantes ya no viajan a través de la región, excepto por mar, y el atractivo de los antiguos tesoros de Neverwinter ha traído aventureros a montones, a menudo sucios y sin principios, a la ciudad devastada. Algunos están intentando reconstruirla, desesperados por restablecer el ajetreado puerto y restaurar el orden que antaño se impuso en estas tierras inhóspitas. Sin embargo, han de luchar tanto como construyen. Llevan un martillo de carpintero en una mano, y un martillo de guerra en la otra. Abundan los enemigos Salovar, esos extraños a Samadai que han jurado lealtad a un dios demoníaco, bandidos oportunistas, goblinoides, gigantes y monstruos, tanto vivos como no muertos. Y de los agujeros más profundos han salido otras cosas más oscuras. En los años que han pasado desde el cataclismo, el norte de la Costa de la Espada se ha vuelto mucho más oscuro. Y eso me complace. Cuando estoy en medio de una batalla, me siento libre. Cuando mis cimitarras le abren tajos a algún descendiente del mal es cuando me siento como si mi vida tuviera un objetivo. Muchas veces me he preguntado si esta ira que me corroe es simplemente un reflejo de una herencia que jamás me he podido quitar de encima. La concentración en la batalla, la intensidad de la lucha, la satisfacción de la victoria, son solamente la confirmación de que soy, después de todo, un drow. Y, si esa es la verdad entonces, ¿qué era lo que realmente sabía acerca de mi patria, de mi gente, y qué fue lo que pegué sobre la caricatura que había creado de una sociedad basada, sobre todo, en la pasión y la lujuria, y a la que aún no había empezado a comprender, o a experimentar? Me pregunto y temo saberlo si habría algún tipo de profunda sabiduría inherente a las madres matronas de Menzoberranzan, algún tipo de entendimiento del regocijo y la necesidad de ser drow, que perpetuaba el estado de conflicto en la ciudad drow. Parece un pensamiento ridículo, y sin embargo, solo a través de la batalla he podido soportar el dolor. Solo en ella he podido encontrar nuevamente una sensación de éxito, de avance, de mejorar la comunidad. Esta verdad me sorprende, me llena de ira y, paradójicamente, aunque me ofrece esperanza para seguir adelante, me sugiere que quizá no debería dejarme llevar, que esta existencia es, después de todo, inútil, un espejismo, una ilusión. Al igual que la búsqueda de Bruenor. Dudo de que encuentre a un pilgrim. Dudo de que exista y dudo de que él crea que la encontraría, o que alguna vez lo haya creído. Y aún así, cada día revisa su colección de mapas y pistas, y no deja ni un agujero inexplorado. Es su propósito. La búsqueda le da sentido a la vida de Bruenor Gatleamer. De hecho, parece ser la naturaleza de un enano, y de los enanos en general que siempre están hablando de las cosas pasadas y reclamando la gloria que una vez fue. ¿Cuál es, entonces, la naturaleza de los drows? Incluso desde antes de perder a mi amada Catibria y a mi querido amigo Alfin, supe que no era una criatura que pudiera vivir en la calma o en una tregua. Sabía que mi naturaleza era la del guerrero. También sabía que era más feliz cuando la aventura y la batalla me reclamaban, exigiéndome el uso de esas habilidades que había pasado toda mi vida perfeccionando. Ahora lo saboreo más. ¿Será a causa de mi dolor y de mi pérdida, o simplemente es un reflejo más fiel de mi herencia? Y si ese es el caso, ¿se ampliaron los motivos para entablar batalla? ¿El código que guía mis cimitarras será más laxo para admitir más momentos de felicidad? Me pregunto, y temo saber, hasta qué punto interfiere en mi conciencia mi deseo de batalla, ese que guardo en el corazón. ¿Es ahora más fácil justificar el uso de mis espadas? Ese es mi verdadero miedo, que esta furia que me invade se desate en toda su locura, de una manera explosiva, aleatoria y asesina. ¿Mi miedo? ¿O mi esperanza? Driftdourden. Capítulo 10. Luchando contra la oscuridad. Año del llanto de los elfos 1462 CV. Aquí llegan ya. Oh, sed valientes, muchachos, y no rompáis los grupos. Gritó el jefe de la caravana a los hombres y mujeres que permanecían agazapados tanto dentro de los carromatos como a su alrededor. A un lado del camino, los matorrales se agitaron con la tromba de enemigos que se aproximaba. Son escarbadores, dijo un hombre, utilizando el mote que les había puesto a los ágiles y rápidos humanoides no muertos que habían infestado la región. Caminantes del polvo, lo corrigió otro. Ese nombre parecía igualmente apropiado, ya que aquellos maleantes, monstruos no muertos, iban dejando rastros de polvo gris, como si cada paso que dieran fuera el primero para salir de las cenizas de una hoguera consumida, y de hecho,
Según los rumores, los monstruos eran los cadáveres animados de los que habían perecido enterrados bajo las cenizas volcánicas hacía una década. «Guardia», gritó el jefe después de unos incómodos instantes sin que pudieran ver con claridad al enemigo. «Ve a explorar la línea de los árboles». El guardia mercenario, un viejo enano fornido con la barba pelirroja entrecana, un escudo con el emblema de una jarra espumosa, un hacha con muchas muescas y que llevaba un casco con un solo cuerno, miró al jefe con desconfianza. El hombre tragó saliva ante aquella mirada fulminante, pero en su favor hay que decir que, de algún modo, reunió valor para volver a acercarse a los árboles. «Te lo dije cuando me contrataste», le advirtió el enano. «Dime contra qué he de luchar, pero no me digas cómo debo hacerlo. No podemos simplemente quedarnos aquí mientras trazan sus planes». «¿Planes?», repitió el enano con una risotada. «Están muertos, zoquete. No trazan planes». «Entonces, ¿dónde están?», preguntó otro hombre, que parecía al borde de la desesperación. «Quizá no estén ahí. Quizá fuera solo el viento», dijo una mujer desde uno de los últimos carromatos. «¿Estáis todos listos para luchar?», preguntó el enano. «¿Tenéis las armas a mano?». Miró al jefe, que se enderezó, inspeccionó los 5 carromatos e hizo un gesto de asentimiento. Bruenor siguió, se puso los pulgares en la boca y silbó. Todos menos el enano se agacharon instintivamente cuando un rayo cruzó el aire hasta el lateral de la caravana, proveniente de algún lugar a sus espaldas y pasando como una centella en dirección a los árboles. Se oyó un chillido que les heló la sangre, y las ramas se movieron. Un segundo rayo se introdujo entre los árboles. Las ramas comenzaron a moverse nuevamente. «Aquí llegan», dijo el enano, lo bastante alto como para que todos lo oyeran. «Luchad bien y morid mejor. Hay otro lado del camino. Los escarbadores, los caminantes del polvo, los zombies de la ceniza, o como quiera que se llamaran aquellos pequeños humanoides marchitos y grises, llegaron de repente en tromba, saltando de las ramas o saliendo de la línea de árboles a la carrera, algunos en línea recta y otros balanceándose de atrás hacia adelante, como si fueran a tropezarse a cada paso, y otros a 4 patas. Y por el otro lado, detrás de los conductores y de los demás integrantes de la caravana, se oyó el dulce sonido de unas campanillas y el ruido de unos cascos. Otra flecha plateada salió disparada de un arco mágico, cegando y sembrando la destrucción al explotar dentro de la cabeza del monstruo más cercano, al que redujo a una nube de cenizas. Los caballos de la caravana relincharon cuando el poderoso andar se aproximó, y uno de los grupos retrocedió cuando el magnífico unicornio saltó limpiamente por encima de un carromato, aterrizando al otro lado, mientras Drift ya estaba preparando otra flecha. Otros 2 zombies cayeron fulminados por su flecha, ya que la misma atravesó primero a uno y después al otro, y con un ágil movimiento se echó el arco al hombro, sacó las cimitarras y saltó desde la montura al galope. Andar siguió adelante. Bajó la testuz para cargar contra el grupo de monstruos más cercano, atravesó a uno con su cuerno en espiral y arrojó a otro a un lado. Drift rodó por el suelo de manera controlada, y cuando se puso de pie, cargó con tanta ligereza como si llevara corriendo todo el rato. Pasó entre 2 zombies y les lanzó con éxito un tajo a cada uno. Se detuvo abruptamente ante un tercero y elevó las cimitarras con una maniobra circular por encima de su cabeza, de atrás hacia adelante, deslizándolas una sobre otra. Estiró el brazo izquierdo, con el filo en posición horizontal a la altura de sus ojos para bloquear los salvajes golpes de un zombi que había cargado contra él. La criatura no mostró signos de sentir dolor cuando sus antebrazos se toparon con una sólida defensa y se cortó con afilada centella. En el mismo movimiento que usó para el bloqueo con centella, echó el hombro derecho hacia atrás, y mientras llevaba su arma principal hacia un lado, abriéndole más cortes en los brazos al zombi, avanzó un paso y lanzó una dura estocada con muerte de hielo que se hundió en el pecho del monstruo. La cimitarra lo atravesó con tal fuerza que Drift notó la nube de ceniza que dejaba el zombi tras de sí. El agujero apenas pareció afectarlo, pero eso no sorprendió demasiado al experimentado explorador elfo. Mientras hacía retroceder a muerte de hielo, lanzó otro tajo en dirección descendente con centella, que se tragó con los brazos del zombi para hacer que perdiera el equilibrio y quedara a merced de muerte de hielo, que descendía. La cimitarra pasó por debajo y dio un rodeo por detrás hasta el otro lado, para acabar cortándole la cabeza al monstruo. Todo el bloqueo, la estocada, los 2 tajos pasó tan deprisa que Drift apenas aminoró la marcha de su avance, así que simplemente siguió corriendo por encima del zombi mientras éste se desplomaba. Se las arregló para mirar hacia atrás y vio a su poderoso corcel asestando una doble coz que redujo a un zombi a una nube de cenizas.
La mayoría de los otros monstruos persiguieron a Andar, y solo unos pocos se dirigieron hacia la caravana. Las criaturas atacaban a Drift desde ambos flancos, moviéndose con una agilidad y una velocidad asombrosas para un no muerto, pero aún así no eran lo bastante veloces para Drift Durden, que se movía tan rápidamente gracias a sus tobilleras mágicas, que parecía una mancha borrosa, además de que su equilibrio era perfecto y su estrategia siempre iba 3 pasos por delante. Viró hacia la izquierda, arremetiendo brutalmente contra un grupo de zombies. Eran tantos que los integrantes de la caravana y Bruenor dejaron escapar a la vez un grito ahogado, mientras desaparecía en un mar de cenizas. Pero sus cuchilladas eran tan rápidas y certeras al eliminar obstáculos, y tan veloces sus estocadas hacia un lado, de frente, e incluso del revés, para eliminar a los que lo perseguían, que no necesitó aminorar la marcha, y el grito ahogado se convirtió en vítores cuando reapareció por el otro lado, aparentemente en una zona despejada, pero perseguido todavía por una horda de zombies. Y Drift sabía que detrás de los zombies vendría Bruenor, lanzando tajos a diestro y siniestro a los distraídos no muertos mientras estos lo perseguían a él. Pero el Drow tuvo que detenerse abruptamente, sorprendido, cuando de uno de los arbustos laterales salió otro enemigo a la carga, otro zombie. El recién llegado no era uno de los humanos, elfos e enanos que se habían marchitado bajo la lava incandescente del volcán, sino una bestia gigantesca y formidable, que en vida podría haber supuesto un reto para Drifty, en la no muerte, sin sentir dolor ni miedo, y casi inmune a las heridas menores. Era todavía más formidable. Era casi el doble de alto que el Drow y tenía 4 veces su peso. De su cabeza salían unas pinzas gigantes, y sus brazos largos y fibrosos terminaban en garras que podrían hender la piedra tan fácilmente como si fuera tierra blanda. Drift había luchado contra moles sombrías anteriormente, al igual que muchos de sus congéneres, que habían crecido en la antípoda oscura, pero esa mole no solo presentaba el mismo color ceniciento de aquellas criaturas que habían muerto en la lava, sino que además le rodeaba una capa más oscura, una especie de esencia sombría que parecía salida del mismo plano de las sombras. Drift consiguió evitar su mirada mágica justo a tiempo, ya que se sabía que debilitaba incluso a los mejores guerreros. No esperó a mirar de nuevo para moverse, adivinando, no sin razón, que cualquier retraso le podría costar muy caro. Salió disparado directamente hacia el monstruo, escapando por poco de sus poderosas garras. La mole sombría intentó pisarlo mientras derrapaba, pero Drift se hizo un ovillo y consiguió esquivarla a tiempo, e incluso logró lanzarle una cuchillada al pie con el que iba a pisarlo, por si acaso. Se levantó y corrió para colocarse justo detrás, haciendo que siguiera girando, mientras le propinaba unos cuantos tajos. Pero derribar al monstruo iba a ser como cortar un roble de grueso tronco que además se defendía con uñas y dientes. «Sigue moviéndolo, elfo». Oye que Bruenor le gritaba desde el otro lado del camino, aún junto a la caravana. «Desde luego», murmuró el elfo, que no tenía la más mínima intención de ponerse frente a aquella bestia. Le lanzó un último tajo antes de retirarse rápidamente, para sacar la estatuilla de ónice tan pronto como se hubo alejado lo suficiente de la mole sombría. «Ven a mí», Genuiva la llamó suavemente Drift. De hecho, habría preferido no tener que invocar a la pantera, ya que había luchado junto a ella noche anterior y necesitaba descansar en su hogar del plano astral. Vio cómo aparecía la niebla gris y corrió, aparrándose de ella y arrastrando a la mole sombría a perseguirlo. «Sigue moviéndolo, elfo», oyó gritar a Bruenor desde un lado. Drift miró en esa dirección y se percató de que el enano salía corriendo por uno de los lados del carromato en dirección a un pedrusco rodeado de algunos abedules. Drift, con un gesto de comprensión, se volvió súbitamente, sorprendiendo a la bestia lo suficiente como para entrar otra vez en el círculo de sus poderosas garras sin que lo alcanzara. Le lanzó varias estocadas y se apartó con un pesado tajo, o al menos fingió apartarse. Se volvió nuevamente, manteniéndose fuera del alcance de la criatura. Dio otra pasada, lanzándole más estocadas y tajos. Acababa de empezar a correr otra vez cuando oyó el gruñido y el impacto de Genribar, que saltó sobre la espalda de la mole sombría. Drift se echó rápidamente a un lado cuando el monstruo se tambaleó bajo el peso de los casi 300 kilos de pantera musculosa. «Los pequeños, Gen», gritó Drift, preocupado al ver que todavía había muchos zombies rodeando a Andar y varios más se dirigían a atacar a los integrantes de la caravana. La pantera se apartó de un salto, levantando una nube de cenizas, mientras Drift cortó nuevamente a atacar a la mole sombría. La criatura se volvió tontamente para seguir a la pantera, lo cual le permitió al Drow lanzarle varios potentes golpes. Después,
Drift comenzó a correr otra vez y la bestia se lanzó a perseguirlo. Miró en dirección a la caravana, asintiendo satisfecho al ver que Guenhwyvar ya estaba acorralando a los zombies y desgarrándolos. El Drow siguió corriendo por delante de la mole sombría, que estaba peligrosamente cerca. Quería que la criatura se concentrara solo en él mientras se movía en círculos, para llevarla justo frente al pedrusco donde Bruenor había desaparecido. Se alejó unas pocas zancadas de la piedra y después se volvió para enfrentarse al monstruo cara a cara. Una garra descendió sobre él con tanta fuerza que Drift ni siquiera intentó bloquear el ataque. En vez de eso, se desplazó hacia un lado y el brazo se estrelló contra el suelo, donde hizo 3 surcos con las garras sin importar si se trataba de tierra o piedra. Drift lanzó una estacada y se retiró, giró hacia un lado y después hacia otro, atacando cada vez que encontraba un hueco, pero luchando siempre a la defensiva, para intentar mantener a la bestia ocupada y distraída. Con el rabillo del ojo volvió a ver a Bruenor, que se subió corriendo a lo alto del pedrusco y dio un gran salto enarbolando el hacha de guerra por encima de la cabeza, con ambas manos. El cuerpo del enano pareció doblarse hasta casi partirse en 2, como las fauces de un lobo gigante, haciendo que sus músculos le dieran el impulso que necesitaba para clavarle el hacha a la bestia. La mole sombría dejó escapar un extraño gruñido, como si se sintiera sorprendida, o extrañada, en vez de notar dolor. La criatura dio un paso hacia Drift, con una expresión que parecía pensativa, como si justo en ese momento comprendiera que le había llegado su fin. Drift se la quedó mirando durante varios segundos, tantos que tuvo que arrojarse a un lado para evitar que lo aplastara al caer. A pesar de los muchos no muertos que quedaban todavía, Drift no pudo evitar sonreír al ver a Bruenor montado sobre la mole sombría mientras ésta terminaba de caer. Con la mano del escudo asiendo todavía el hacha y la mano libre extendida detrás de la cabeza, parecía como si estuviera domando a un caballo salvaje. Elfo, me estoy acordando de un cierto yeti de la tundra, dijo el enano, liberando el hacha. Parece que siempre necesitas que te salven. ¿Así que vas a intentar cocinar los sesos de este como hiciste con el yeti?, preguntó Drift, alejándose con un giro y yendo hacia el siguiente monstruo. Va, bufó el enano, si eso no sabe a polvo, soy un gnomo barbudo. Tras tantos años y tantas batallas, tras todas las pérdidas y los extraños caminos que habían recorrido, Bruenor no podría haber dicho nada que lo animara más que aquello a entablar el siguiente combate, y el siguiente después de ese. Con la ayuda de Endar y Guenhwyvar, y en menor medida de los integrantes de la caravana, el ataque fue rechazado en poco tiempo. Solo había unos pocos heridos leves entre los mercaderes y los guardias, mientras que los carromatos y los caballos no habían sufrido daño alguno. Se pusieron en marcha poco después, con Drift cabalgando junto al flanco. Al amanecer, el camino se había desviado por completo hacia el oeste, y salieron del bosque a la llanura abierta. Tenían el mar a la izquierda y, con tanto terreno abierto a la derecha, la mayor parte del grupo se echó a dormir un rato. Drift despidió a su montura mágica y se subió al asiento del último carromato, junto a Bruenor. El jefe los informó de que llegarían a Neverwinter al atardecer y, a pesar de lo cansados que estaban algunos, no quisieron detener la caravana. Un buen viaje, bien pagado, le comentó Drift a Bruenor, hablando no solo para mantenerse despierto, sino también porque le apetecía conversar. No es que les importe mucho, respondió un adormilado Bruenor. Drift enarcó una ceja y miró al enano. Va, pero solo lo has hecho por la lucha, lo acusó Bruenor. Necesitamos el dinero, respondió Drift. Lo harías gratis. Cualquier cosa por poner tus espadas en movimiento. Nuestros fondos no son inagotables, amigo mío. Pagaste bastante oro por ese último mapa que compraste. Te digo que fue una inversión. Piensa en los tesoros que encontraremos en Gauntlegrim, insistió el enano. ¿Y ese mapa nos conducirá hasta allí? No lo sé con certeza, admitió, pero uno de ellos lo ha, ese mapa, garabateado por un marinero calisita, un pirata nada menos, nos conducid a nuestro destino, algo que miles de enanos no han encontrado en miles de años de búsqueda. Oh, cierra el pica. Drift le sonrió. Te escondes tras tus espadas, dijo Bruenor, poniéndose serio. Drift no contestó, tan solo mira hacia adelante, observando el camino y los carromatos. Siempre lo has hecho, lo sé, continuó el enano. Lo vi en el Valle del Viento Helado cuando nos encontramos por vez primera. Recuerdo cómo meneaba la cabeza mi chico y te decía que estabas loco por llevarlo a la guarida de aquel gigante, Vigrin. Pero, esto es distinto, elfo. Creo que si te dieran a elegir entre 2 caminos, uno seguro y otro lleno de monstruos, escogerás el segundo.
Yo no elegí este camino, lo hiciste tú, respondió Drift. No, tú nos apuntaste como guardias, listos para luchar. Necesitamos el dinero, oh, gran reptador de cuevas. Va, refunfuñó Bruenor, meneando la cabeza. Era verdad que andaban algo cortos de dinero, pero bajo ningún concepto estaban arruinados, ya que se habían llevado con ellos una suma bastante considerable cuando se marcharon de Mithril Hall, tantos años atrás, y en realidad, no tenían muchos gastos, aparte de los mapas y avalorios que compraba Bruenor. El enano deja el tema y se fue a dormir, sumergiéndose en agradables sueños acerca del pasado, en la cumbre de Kelvin, allá por el Valle del Viento Helado, y aquel saliente al que llamaban la Atalaya de Bruenor. Soñó que corría con los compañeros de Mithril Hall, él y el elfo, su chico, su chica y el alfín, al que a menudo encontraba pescando a orillas del mar Dualdon. Bruenor decidió que había sido una buena vida. Buena y larga, llena de buenos amigos e increíbles aventuras. Poco después divisaron Neverwinter y nadie protestó ni una sola vez cuando el jefe detuvo la carreta que iba en cabeza sobre una elevación del terreno que daba a la ciudad, para poder observarla mejor. Antaño había sido una ciudad en pleno desarrollo, un gran puerto, pero después llegó la erupción del monte Otendowu y se había convertido en un conjunto de ruinas desoladas llenas de piedras ennegrecidas y oscuras cenizas. Pero las heridas de la tierra se estaban cerrando, volvían a crecer plantas sobre el fértil suelo volcánico y, aunque la mayor parte de las ruinas de Neverwinter todavía eran visibles, también se habían construido nuevas estructuras. Eran pocas todavía, y ninguna se acercaba ni remotamente al esplendor de la antigua ciudad. El pequeño asentamiento tenía un aspecto realmente discordante. La estructura más impresionante que se podía ver era el viejo puente del Draco Alado, que brevemente había tenido otro nombre que nadie recordaba. Había escapado a la destrucción sin sufrir demasiado, ya que solo se había dañado de forma considerable uno de los contrafuertes, y había pasado a ser la pieza central, la promesa de lo que algún día podría volver a ser Neverwinter. Bruenor y Drift estaban tan embelesados con la visión a lo lejos de la ciudad que ninguno de los dos se percató de que se acercaba el jefe de la caravana. Le devolverán toda su gloria, dijo el hombre, sacándolos de sus pensamientos. Sin duda la gente de la Costa de la Espada es muy resistente. Nosotros conseguiremos hacer de Neverwinter lo que antaño fue, e incluso más. ¿Qué decís, muchachos y muchachas? Dijo, dándose la vuelta para que todos pudieran oírlo. ¿Creéis que podremos convencer a los líderes de que le dediquen el nombre de algún puente o nuevo edificio a Driftnurden o a Bonnego Batleaxe? De los Batleaxe de Alvar, no lo olvidéis, gritó Bruenor, y todos comenzaron a lanzar vítores. Esta caravana permanecerá en Neverwinter al menos hasta la primavera, los informó el jefe a ambos. Me gustaría que nos acompañarais en el viaje a aguas profundas. Si seguimos por aquí, empezó a decir Drift. Pero no estaremos, lo interrumpió Bruenor. Tenemos caminos que recorrer por nuestra cuenta. Lo comprendo, dijo el jefe. La oferta sigue en pie, pagando el doble. Es posible, dijo Drift, sonriéndole a su amigo. Mi amigo tiene cierta afición a los mapas, y eso vacía nuestros bolsillos. Bruenor lo fulminó con la mirada, disgustado con Drift por haber revelado tanta información. ¿Mapas?, preguntó el jefe. Vamos a rehacer el mapa de Neverwinter dentro de poco, eso seguro, con tantos buenos artesanos y guerreros valientes que han venido a reconstruirla y defenderla. Lucharemos contra la oscuridad, sin duda, y de un modo que hace que el resto de Faerun mire a Neverwinter con esperanza. De nuevo comenzaron los vítores. La ciudad siempre está reclutando nuevos guardias y exploradores, dijo el jefe, haciéndoles una segunda oferta. Drift sonrió, pero fue lo bastante prudente como para dejar responder a Bruenor, que dijo: tenemos nuestro propio camino que recorrer. Como querrías, respondió el jefe, haciendo una reverencia. Pero todos los caminos de por aquí parecen llenos de peligros últimamente. Meneó la cabeza y miró hacia donde habían librado la última batalla. ¿Qué eran aquellas cosas? ¿Qué aspecto tenían?, respondió Drift. Parecían niños enterrados bajo las cenizas del volcán. No eran niños, le explicó Bruenor. Estamos luchando contra los antiguos habitantes de Neverwinter, quemados y consumidos por las brasas calientes, y sería prudente que no construyerais cerca de puntos donde haya habido mucha gente. Espero que se entienda lo que quiero decir. ¿Y vuelven a levantarse de sus tumbas naturales?, preguntó el jefe con expresión desolada. ¿Acaso la catástrofe traía candente en su interior una magia tan poderosa? Drift y Bruenor simplemente se encogieron de hombros,
ya que nadie tenía todavía las respuestas sobre los acontecimientos recientes con el gran número de monstruos no muertos que caminaban por doquier. «Son solo zombies», dijo Bruenor al ver el rostro desanimado del jefe. «Son más rápidos, más ágiles y feroces», añadió el Drow. «Han sido avistados por todo el bosque de Neverwinter», dijo el conductor del siguiente carromato. Drizzt asistió. «Hubo tantos muertos durante el cataclismo», se lamentó. «Un banquete para los nigromantes y las aves carroñeras». «Pensad en mi oferta», dijo el jefe antes de irse. «En mis 2 ofertas». Cuando la caravana se puso otra vez en marcha, Drizzt miró a Bruenor. «Nuestro propio camino, elfo», insistió el enano. Drizzt se limitó a sonreír y a dejarlo ahí. Llegaron a Neverwinter poco después y recibieron una cálida bienvenida por parte de todos los habitantes del campamento. Ni siquiera la piel oscura de Drizzt y su herencia Drow bastaron para acabar con el entusiasmo que despertaban los recién llegados. En poco tiempo descargaron todos los carromatos, ya que artesanos y mercaderes de todo tipo se apresuraron a reclamar sus pedidos para después volver inmediatamente al trabajo. El ruido de martillos y sierras llenaba el aire, mientras hombres y mujeres se afanaban por doquier, llenos de determinación y buen humor. A Drizzt y Bruenor aquello les recordó al Valle del Viento Helado en sus primeras épocas, tan lleno de esperanza y de determinación. Bruenor sabía que su búsqueda actual carecía de aquello a ojos del Drow. No dudaba de que Drizzt recomendaría permanecer ahí durante el invierno, para que pudieran explorar y luchar por aquellas buenas gentes que estaban librando una batalla contra la mismísima oscuridad para reconstruir una ciudad. Pero Drizzt no dijo nada sobre el tema, y al día siguiente salieron temprano de la ciudad, teniendo buen cuidado de no mirar atrás. Viajaron por el camino en dirección norte, con la idea de pararse en Puerto Yast y salir hacia los riscos desde allí. Cuando se sentaron para almorzar, la conversación fue más bien un monólogo. Bruenor no hacía más que oírse parlotear acerca de su nueva adquisición y de dónde empezarían a encontrarse con los puntos de referencia que aparecían mencionados en el mapa. Drizzt, que apenas lo escuchaba, parecía distraído, observando su botella de agua, que temblaba tanto que se movía por el suelo como si hubiera algo vivo atrapado dentro. «¿Un duendecillo del agua?», preguntó el enano tras un instante, pero justo cuando lo dijo, la tierra comenzó a temblar. Ambos se echaron al suelo para mantenerse seguros mientras el temblor aumentaba de intensidad y la tierra se sacudía violentamente. «Duró poco. Diría que no es muy inteligente volver a construir Neverwinter donde estaba antes», comentó Bruenor. «Los temblores están empezando otra vez». De hecho, tras una década tranquila, los últimos meses habían traído varios terremotos de bastante intensidad, como si alguna fuerza malévola estuviera despertando de nuevo. Bruenor mira hacia el este, donde antes estaba la montaña de 2 picas, ahora solo quedaba uno. Le pareció que era un poco más grande de lo que recordaba, como si fuera un guerrero enano sacando pecho. Meneó la cabeza. Tal vez fuera producto de su imaginación como consecuencia del reciente temblor. Drizzt había viajado a aquella montaña poco después de la destrucción de Neverwinter, para buscar pistas de lo que podía haber pasado, pero no había encontrado nada aparte del cráter, que ya se estaba enfriando. Sin embargo, la observación de Bruenor era innegable. Los temblores estaban empezando de nuevo, aunque la tierra hubiera estado tranquila en los últimos 10 años. El enano echó la vista atrás, hacia el camino por el que habían venido y la incipiente ciudad de Neverwinter. Pensó que quizá fuera mejor que la lejana Aguas Profundas siguiera siendo la vanguardia del norte. Pero ese pensamiento duró poco, ya que recordaba los rostros llenos de determinación de las gentes que había visto reconstruyendo la ciudad, y el enano fue incapaz de pensar que realmente estuvieran perdiendo el tiempo. Aunque perseguir sus objetivos les costara la vida. No había comunicación real entre ellos, ni jerarquías, ni un rey o un gobierno. Los fantasmas de Gauntlegrim habían permanecido atrapados por el cataclismo que destruyó su antigua patria en los milenios pasados, sucesos que se habían perdido en la historia de Faerun. Pero tenían un propósito: defender la ciudad de los intrusos. Y estaban arrepentidos. Había sido un enano, un Delzoun y sus compañeros, a los que se les había permitido el paso, los que habían liberado al primordial. Aunque estaban confusos y entristecidos por toda la destrucción que había desencadenado aquella bestia, los fantasmas habían seguido con su silenciosa vigilancia. Pero los temblores habían vuelto, la bestia despertaba de nuevo. No hubo conversación alguna, ni directrices, pero incluso aquellos pálidos espíritus sabían que no podían detener la tormenta que se les venía encima, ni cumplir con su cometido. Todo comenzó con una decepción, que no se debió a un pensamiento consciente, sino más bien a un deseo desesperado de huir.
Entonces, todos los espíritus salieron de Gauntlegrim, flotando por los confines de la antípoda oscura en busca de ayuda. Otros los siguieron, y muchos se marcharon para vagar sin rumbo, buscando sangre del Zoun, aliados vivos que pudieran volver a encerrar a la bestia. Siguieron los farcíos de la torre de huéspedes, algunos se dirigieron hacia Luskan. Otros encontraron caminos más oscuros y descendieron a las profundidades de la antípoda oscura por interminables pasadizos que pocos enanos se atreverían a recorrer. Llevaban consigo la tristeza de lo que una vez habían sido, el dolor de lo que había sido estropeado recientemente y el miedo de lo que estaba por venir cuando el primordial despertara con el ímpetu de su furia descontrolada.